Hola, soy Rocío García Robles y estas son las prácticas de informática. En este vídeo vamos a aprender a utilizar las estructuras dentro de las funciones. ¡Comencemos! En primer lugar, hay que entender que las estructuras no son más que un nuevo tipo de datos. De momento sabemos cómo devolver valores con tipos simples y sabemos cómo recibirlos también en las llamadas a la función. Pues bien, las funciones pueden devolver valores de variables de tipo estructura y esto tiene un interés especial porque vamos a poder devolver varios valores de distintos tipos agrupados en un único return. Para no perder los valores devueltos, es importante que la llamada a la función se haga en una sentencia de asignación, es decir, la llamada estaría a la derecha del igual y a la izquierda del igual debería de haber una variable del mismo tipo de estructura que devuelve la función. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en este caso una estructura de tipo struct.punto que tiene dos campos de tipo real que se llaman x e y, y son de tipo float. Y tenemos una función que se llama crea.punto que recibe dos números reales de tipo float y devuelve un struct.punto. Bien, si desde el main tenemos una variable local s que sirve para reservar en memoria espacio para una variable tipo struct.punto, cuando llamemos a crea.punto de -3,2 en esta sentencia de asignación, lo que hará la función será hacer lo que le corresponda y lo que devuelve meterlo en s. Si vemos la función crea.punto recibe dos valores de tipo float, los parámetros formales se llaman cx y ci, y va a devolver un valor de tipo struct.punto. En este caso tenemos una variable local aux que es de tipo struct.punto y lo que hacemos es que los valores del campo x e y de la variable aux van a tomar los valores que se le pasan en la llamada a la función cx y ci. Es decir, al ejecutarse la función, ¿qué va a pasar? -3 va a ser el valor de cx, 2 va a ser el valor de ci y en la variable aux van a quedar guardados en los campos correspondientes. Al hacer return de aux, lo que ocurre es que se están devolviendo estos valores. Y gracias a que hemos puesto la llamada a la función a la derecha de una sentencia de asignación, esos valores devueltos no se pierden, sino que se almacenan en la variable s. Es decir, el valor devuelto se copia en s, con lo cual s quedaría con los mismos valores de la variable aux, es decir, en este caso -3 y 2. ¿Para qué más sirven las estructuras? ¿Qué es lo que podemos hacer con ellas en una función? Pues pueden usarse también como parámetros de entrada en la función, es decir, como parámetros formales. En este caso hay que aclarar que se trata de parámetros formales por valor, es decir, que lo que se le pasa en la llamada a la función son los valores con los que se llama esa función y no las direcciones de las variables donde están esos valores, como si ocurría con los vectores, las matrices y las cadenas. En el caso de las estructuras solo se le pasan los valores los parámetros formales por valor. Ejemplo, tenemos una estructura, struct.punto, con sus campos x e y de tipo float y tenemos una función que se llama módulo que recibe un dato de tipo struct.punto y va a devolver un valor de tipo real, float. Tengo también la función principal, main, en la que tengo reservado en memoria una variable s de tipo struct.punto, que a la vez que se reserva en memoria se le está dando valores iniciales, 0 para el campo de la x menos 2 para el de la y, y cuando yo hago la llamada a printf de tanto %f barra n, módulo de s, ¿qué ocurrirá? Pues bien, módulo de s lo que hará será pasarle a la función los valores que tenga la variable s en ese momento, 0 y menos 2. Esos valores serán los que reciba este parámetro formal, p. ¿Por qué? Porque tal y como lo hemos dicho anteriormente,
Los parámetros formales, en el caso de las estructuras, se pasan por valor. Entonces, P recibe los valores 0 y menos 2 que se meten en sus campos correspondientes, y en este caso lo que se hace es multiplicar las componentes X por sí mismas más la componente Y por sí misma, y se devuelve la raíz cuadrada. Es decir, estamos calculando el módulo de ese punto. ¿Qué ocurrirá? Pues bien, P se ha inicializado con los valores de S, se ha hecho esa operación, y el módulo en este caso me va a dar 0 por 0 más menos 2 por menos 2, es decir, 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, cuando la sentencia printf se ejecute, lo que vamos a tener es este valor impreso por pantalla. ¿Qué más podemos hacer con las funciones? Bueno, básicamente lo que hemos dicho, pasar valores como parámetros de entrada y devolver valores a través de una variable de tipo estructura, de tipo struct, de forma agrupada. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo se muestran un conjunto de funciones y estructuras de datos para manipular números complejos. Tengo mi tipo de estructura struct complejo con sus campos real e imag de tipo double. Tengo también una función que se llama creaC, que no recibe nada como parámetro de entrada y sí devuelve algo, que devuelve un valor de tipo struct complejo. ¿Qué va a hacer esta función? Pues bien, va a preguntar al usuario en tiempo de ejecución el valor de la parte real imaginaria y lo va a devolver en una variable de tipo struct complejo. Va a devolver esos valores. Tenemos también otra función que se llama imprimir imprimC, que sirve para imprimir el número complejo que se le pasa en la llamada a la función a través de parámetro formal de tipo struct complejo. ¿Qué hace esta función? Simplemente llama a printf y muestra el número complejo con el formato matemático. Un paréntesis, el valor que tenga en la parte real, más el valor que tenga en la parte imaginaria y una i y un paréntesis para cerrarlo. ¿Qué valores se van a imprimir donde aparecen estos códigos de formato? Los que yo indique fuera en la propia llamada a la función printf. En este caso, los valores de C real y C imag. Es decir, lo que va a hacer es mostrar por pantalla el número complejo C. Tengo otra función más que se llama sumC, que recibe dos números complejos A y B, que son de tipo struct complejo, de manera que lo que hace esta función, como puede entenderse de forma intuitiva, es sumar esos dos números complejos. Suma las partes reales de A y de B, suma las partes imaginarias de A y de B y devuelve los valores dentro de la variable auxiliar, que es una variable local, que se llama aux y que es de tipo struct complejo. Es decir, vamos a devolver los valores de la suma de ambos números complejos. Tengo también lo mismo para la multiplicación de los números complejos, no nos vamos a meter en este caso en detalles, solo saber que esta función recibe dos números complejos, A y B, que son de tipo struct complejo, y devuelve otro número complejo de tipo struct complejo. En el main, pues tenemos declarado una serie de variables locales, num1, num2, numSumma y numMult, que son todos de tipo struct complejo. Bien, ¿qué hacemos? Lo primero es crear los dos números complejos. Llamo dos veces a la función creaC, que vimos en la diapositiva anterior. La primera llamada la coloco a la derecha de una asignación de valor para que lo que se devuelva se meta dentro de la variable num1. Lo mismo hago con la misma llamada, pero en este caso la asignación va a provocar que el resultado se guarde en la variable num2. En el caso, una vez que ya están creados esos dos números, en el caso de la llamada a la función sumC, le paso esos dos números y el resultado, que va a ser otro número complejo, lo guardo en numSumma. Y lo mismo con la llamada mulC de num1, num2, el resultado lo guardo en la variable nummult, que es también de tipo struct complejo. Y por último muestro los
los números resultantes de la suma y de la multiplicación. Otro ejemplo. En este caso, la estructura va a contener datos de empleados de una empresa y se van a realizar dos funciones principales. En primer lugar, tenemos la declaración de nuestra estructura, struct empleado, que tiene, recordemos, varios campos, dos de tipo cadena de caracteres, para guardar el nombre y los apellidos, otra de tipo un signet int, que le vamos a llamar DNI, y otra de tipo char, que va a ser para guardar la letra de NIF del DNI. Es decir, en este caso las variables de tipo struct empleado contienen los datos de un empleado. Como ya dijimos en el vídeo anterior, de momento no se han declarado variables ninguna, simplemente se ha declarado la estructura. Hemos creado el molde, pero no las copias. ¿Cuándo se crean las copias? Cuando dentro de una función en algún sitio se declaran variables que son de tipo struct empleado. En este caso, la función imprimir empleado recibe un valor que se va a meter en la variable local, en el parámetro formal el, que es de tipo struct empleado, y simplemente lo que hace es con un printf formatear la salida. Se va a mostrar el nombre, se va a mostrar el DNI, y el DNI se va a mostrar tanto con el número como con la letra. Por eso, por cada uno de estos códigos de formato aparecen los valores que queramos que se impriman. En este caso, primero los apellidos, el nombre, la letra del DNI y del NIF. Bien, si lo que quiero es leer los datos del teclado del empleado desde el teclado, lo que vamos a hacer es tener una función que va a devolver un valor de tipo struct empleado y que se va a llamar leer empleado. Necesito de nuevo una variable local, aux, que va a ser de tipo struct empleado, y un diálogo hombre-máquina. Voy a preguntar el nombre y lo que me devuelva con un scanf tanto %s lo voy a guardar en el campo nombre de la variable aux. Lo mismo para los apellidos, lo mismo para el DNI, solo que en este caso se trata de un número sin signo y el código de formato varía, y también lo mismo para la letra del NIF. Cuando ya he terminado de leer todo por teclado, mediante esta sentencia return aux, lo que estoy devolviendo son los valores de la variable aux, que es de tipo struct empleado. Es decir, con todas las funciones que hemos visto anteriormente, dentro del main ocurriría lo siguiente. ¿Cuál sería el ejemplo de ejecución del programa? Bueno, en primer lugar, vemos que tenemos una variable local declarada dentro de la función main, que es de tipo struct empleado. Llamo a leer empleado, que no recibía ningún parámetro, y lo que me devuelve lo meto en var. Una vez que tengo los datos metidos en var, ya sí puedo imprimir, por ejemplo, el texto empleado, formatearlo con una serie de puntos que se ven aquí reflejados, y por último, llamando a imprimir empleado, pasándole los valores de la variable var, se imprimirá nombre, Vargas Vargas, Pedro, y el DNI con el número y la letra correspondiente. Esta primera parte de diálogo hombre-máquina, en este caso no se ha visto, pero tenía lugar precisamente dentro de la llamada a la función leEmpleado, que es la que establecía esa comunicación con el usuario para dar los valores iniciales a la variable de tipo estructura. Bien, en este vídeo hemos aprendido a crear funciones que manejan variables de tipo estructura. También hemos aprendido cómo pasar variables de tipo estructura como parámetros formales en la llamada a una función. Y también hemos aprendido cómo devolver valores de variables de tipo estructura mediante un return. En el siguiente vídeo vamos a aprender a crear estructuras un poco más complejas que nos ayuden a representar un escenario de la vida real. Nos vemos.